En lo profundo del corazón del país ganadero de Texas, donde la riqueza sube y baja según la fuerza del ganado, vivía un toro que nadie quería. Su nombre era Monte. Según los estrictos estándares del mundo ganadero, Monte era una completa decepción. Pasaba la mayor parte de sus días aislado en un rincón lejano del rancho Riverside, la vasta propiedad del ranchero multimillonario William Big Bill Morrison. A los 3 años, Monte debería haber sido la estrella del rebaño, un toro poderoso y bien formado que alcanzara precios elevados en las subastas. Pero en cambio, apenas alcanzaba las 900 libras, demasiado poco para su edad. Su pelaje, en lugar del negro brillante y rico típico de los toros Angus de primera, era opaco y con calvas, otra señal más de que no estaba a la altura. Pero las deficiencias físicas de Monte eran solo el comienzo de sus problemas. A diferencia de otros toros que mostraban la agresiva dominancia que los rancheros valoraban para fines reproductivos, Monte era dócil, casi tímido. Prefería pastar tranquilamente solo en lugar de imponer su dominio sobre el rebaño. Cuando otros toros lo desafiaban, Monte simplemente se alejaba en lugar de pelear, un comportamiento que lo hacía inútil a los ojos de los criadores de ganado tradicionales. «Ese toro es una vergüenza para este rancho», había declarado Big Bill durante una reunión con su capataz, Jake Martínez. «Llevo 3 años alimentándolo, y tiene menos ganas de pelear que un gato doméstico. Nunca va a llegar a ser nada». Hola amantes de los animales. Si las historias de segundas oportunidades y viajes sorprendentes de animales tocan tu corazón, no olvides dar like, suscribirte para más relatos inspiradores, y cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. ¿Tu apoyo nos ayuda a mantener vivas estas hermosas historias? Jake, un vaquero curtido que había trabajado con ganado durante más de 30 años, pensaba diferente sobre Monte, pero mantenía sus opiniones para sí mismo. Había notado cosas sobre el joven toro que los demás no veían: su inteligencia, su comportamiento calmado con los humanos, y lo más importante, su efecto en otros animales. Siempre que había tensión en el rebaño, la presencia de Monte parecía calmar las cosas. El ganado herido o enfermo solía buscarlo, como si su naturaleza apacible les ofreciera consuelo. Big Bill Morrison no había construido su imperio manteniendo lazos sentimentales con animales poco productivos. El rancho Riverside era un negocio que suministraba toros reproductores de primera calidad a ranchos en todo el suroeste, y cada animal debía ganarse su lugar. El fracaso de Monte para desarrollarse como un toro rentable significaba que se había convertido en una carga costosa. «Quiero que se haya ido para el final de la semana», había ordenado Big Bill. «¿Venderlo? ¿Donarlo? No me importa. Solo sáquenlo de mi propiedad». Jake había pasado días tratando de encontrarle un buen hogar a Monte. Llamó a todos los rancheros que conocía, contactó santuarios de animales e incluso buscó granjeros aficionados que quisieran un toro dócil como mascota. Pero la reputación de Monte lo precedía. En la comunidad ganadera ya se sabía que el rancho Riverside tenía un toro defectuoso del que estaban desesperados por deshacerse. «Nadie quiere un toro que no pelee», le había dicho un comprador potencial a Jake. «¿Cuál es el punto de tener un toro si no puede defender su territorio o reproducirse adecuadamente?». Lo que estos compradores no entendían era que la dulzura de Monte no indicaba debilidad ni incapacidad para reproducirse. Mostraba un tipo diferente de fortaleza, una inteligencia emocional que era rara en los toros. Pero en una industria que valoraba la agresividad y la dominancia por encima de todo, las cualidades únicas de Monte eran vistas como defectos. La subasta semanal de ganado en el Lone Star Livestock Exchange era típicamente donde los toros de primera del rancho Riverside se vendían por decenas de miles de dólares. Los toros de Big Bill eran legendarios en Texas, ejemplares enormes y agresivos que exigían precios altísimos de parte de rancheros que buscaban mejorar sus rebaños. El subastador solía iniciar las pujas en barra inversa $50,000 por un toro del rancho Riverside, con precios que con frecuencia subían mucho más. Pero cuando Monte entró al anillo de subastas esa húmeda mañana de martes, la atmósfera era completamente diferente. El habitual murmullo emocionado entre los compradores se convirtió en murmullos incómodos al ver al toro pequeño y dócil caminar con calma por el anillo, sin mostrar ninguno de los bufidos ni la agresividad que esperaban. «Damas y caballeros», anunció el subastador Tommy Walsh, un hombre que llevaba 25 años vendiendo ganado. «Aquí tenemos un toro Angus de 3 años del rancho Riverside. ¿Alguien abre la puja con, bueno, comencemos con barra inversa $10,000? El silencio llenó el establo de subastas.
Tommy lo intentó de nuevo, esta vez bajando la oferta inicial a barra inversa $5,000, luego a barra inversa $3,000, luego a barra inversa $1,000. Aún así, nadie ofertó. Los compradores profesionales de ganado presentes no estaban interesados en lo que veían como un animal defectuoso, y los rancheros más pequeños no podían ver más allá del comportamiento poco convencional de Monte para reconocer su potencial. «¿Alguien ofrece barra inversa $500?», gritó Tommy, con la desesperación asomando en su voz. Esta era la oferta inicial más baja que jamás había hecho por un animal del rancho Riverside. Más silencio. Monte continuó caminando con calma por el anillo, deteniéndose ocasionalmente para mirar al público con lo que parecía ser curiosidad en lugar de la actitud agresiva típica de los toros en subasta. Finalmente, una voz anciana se alzó desde el fondo del establo. $1. La multitud se giró para ver quién había hecho una oferta tan insultante. De pie cerca de la salida estaba Santiago Ramírez, un maestro jubilado de 78 años que recientemente había heredado una pequeña granja de su difunto hermano. Santiago había ido a la subasta no para comprar ganado, sino simplemente porque disfrutaba observar el proceso y recordar sus visitas de niño al rancho de su tío. Tommy Walsh lucía confundido. En su cuarto de siglo como subastador, nadie había ofrecido solo $1 por ningún animal, y mucho menos por uno de un rancho prestigioso como Riverside. «Señor, ¿dijo usted $1?», preguntó Tommy, pensando que había escuchado mal. «Sí, $1», respondió Santiago con firmeza, caminando más cerca del anillo. Algo en Monte había captado su atención. El comportamiento calmado del toro le recordó a un novillo mascota que había amado de niño. El silencio en el establo era ensordecedor. Big Bill Morrison, que observaba desde el palco del propietario, se puso rojo de vergüenza y rabia. Tener uno de sus toros vendido por $1 era el momento más humillante de su carrera profesional. «Señor, ¿dijo usted $1?», preguntó Tommy, pensando que había escuchado mal. «Sí, $1», respondió Santiago con firmeza, caminando más cerca del anillo. Algo en Monte había captado su atención. El comportamiento calmado del toro le recordó a un novillo mascota que había amado de niño. El silencio en el establo era ensordecedor. Big Bill Morrison, que observaba desde el palco del propietario, se puso rojo de vergüenza y rabia. Tener uno de sus toros vendido por $1 era el momento más humillante de su carrera profesional. «Una vez, por $1», gritó Tommy, todavía con la esperanza de que alguien hiciera una oferta real. «2 veces». Nadie más habló. Los compradores profesionales no iban a desperdiciar dinero en lo que consideraban un animal inútil, ni siquiera por un precio tan bajo. Vendido por $1 al caballero de la camisa azul. Y así, Monte se convirtió en el toro más barato jamás vendido en la Lone Star Livestock Exchange. Lo que nadie en ese establo de subastas pudo haber predicho era que ese toro inútil de $1 estaba a punto de cambiar la vida de Santiago Ramírez de maneras que sorprenderían a toda la industria ganadera. ¿Alguna vez has visto algo que otros consideraban sin valor pero tú reconociste su valor oculto? ¿Crees que la sociedad a veces pasa por alto la fuerza tranquila en favor de la dominancia agresiva? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Santiago Ramírez condujo su vieja camioneta de regreso a casa con Monte asegurado en un remolque prestado para ganado, todavía sin poder creer lo que acababa de hacer. A sus 78 años, nunca había sido dueño de ganado, y ahora tenía un toro que le había costado exactamente $1 más los $50 de la tarifa de transporte. La pequeña granja de Santiago consistía en solo 15 acres que había heredado de su difunto hermano, Miguel, 6 meses antes. La propiedad incluía una casa modesta, un pequeño granero y varios pastizales cercados que habían estado vacíos desde la muerte de Miguel. Santiago había estado considerando vender la tierra, pero algo en ese entorno tranquilo lo hizo decidir intentar vivir en el campo. «Bueno, Monte», dijo Santiago mientras ayudaba a descargar al toro en uno de los pastizales, «supongo que ambos estamos empezando de nuevo». Monte salió del remolque con calma y de inmediato comenzó a explorar su nuevo entorno. A diferencia del entorno estrecho y competitivo del rancho Riverside, este lugar era tranquilo y sin estrés. Monte pareció percibir la diferencia de inmediato, bajando la cabeza para pastar satisfecho en un pasto que era más suave y abundante que cualquiera que hubiera experimentado antes. Santiago pasó la primera semana simplemente observando su inusual compra.
Había comprado libros sobre el cuidado del ganado y había llamado a la veterinaria local, la doctora Patricia Valdez, para que revisara la salud de Monte. Lo que la doctora Valdez encontró la sorprendió. Señor Ramírez, dijo después de completar su examen, este toro en realidad está en excelente estado de salud. Su tamaño más pequeño no se debe a una enfermedad ni a una mala genética. Probablemente se deba al estrés y a la competencia por recursos. En un entorno más tranquilo con una buena nutrición, podría desarrollarse bastante bien. Pero todos en la subasta actuaban como si fuera defectuoso, respondió Santiago. La doctora Valdez sonrió. La industria ganadera valora ciertos rasgos, tamaño, agresividad, dominancia, pero esos no son los únicos indicadores de un buen toro. Este tiene inteligencia y un temperamento tranquilo que podrían ser increíblemente valiosos en la situación adecuada. Si esta increíble historia te está tocando el corazón, por favor dale me gusta a este vídeo. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas nuestras historias conmovedoras que prueban que los milagros ocurren todos los días. Comenta abajo y cuéntanos, ¿alguna vez rescataste a un animal que otros ya habían dado por perdido? Nos encantaría escuchar tus historias. A medida que pasaban las semanas, comenzó a suceder algo extraordinario. Monte empezó a ganar peso y masa muscular a un ritmo impresionante. Sin el estrés de competir con toros más grandes y agresivos, pudo alimentarse en paz y aumentar el tamaño que se le había escapado en el rancho Riverside. Pero lo más importante fue que Monte empezó a mostrar cualidades que Santiago nunca había esperado. El toro parecía entender que Santiago era un hombre mayor y se movía con cuidado a su alrededor, sin mostrar el comportamiento impredecible que hace que la mayoría de los toros sean peligrosos. Cuando Santiago trabajaba en el jardín, Monte solía pastar cerca, como si lo acompañara. Lo más sorprendente era que Monte parecía proteger a su nuevo dueño, colocándose entre Santiago y cualquier extraño que visitara la granja. La vecina de Santiago, María Santos, fue la primera en notar el comportamiento inusual de Monte. María tenía una pequeña granja al lado y había sido escéptica cuando se enteró de que su vecino anciano había comprado un toro. Santiago, tienes que tener cuidado, le había advertido. Los toros son animales peligrosos, especialmente cerca de personas mayores. Pero cuando María fue a ver cómo estaba Santiago una tarde y lo vio trabajando en el jardín con Monte pastando pacíficamente a solo unos pies de distancia, quedó asombrada. Nunca había visto algo así, le dijo a su esposo esa noche. Ese toro se comporta más como un perro que como ganado. Realmente parece estar cuidando a Santiago. La noticia de la inusual relación entre el anciano y su toro dócil comenzó a difundirse por su comunidad rural. La gente pasaba en auto por la granja de Santiago solo para ver la imagen del hombre y el toro trabajando juntos en perfecta armonía. Los agricultores locales, muchos de los cuales habían descartado a Monte como inútil en la subasta, empezaron a prestar atención. La transformación no fue solo en la condición física de Monte, también fue en la vida de Santiago. El maestro jubilado había estado solo desde la muerte de su esposa 2 años atrás, y la mudanza a la granja de su hermano había sido un intento de encontrar propósito en sus años restantes. Monte le había dado exactamente eso. ¿Sabes qué, Monte?, dijo Santiago una tarde mientras le llevaba la cena al toro. Creo que los dos estamos exactamente donde se supone que debemos estar. Santiago comenzó a documentar el progreso de Monte con fotos en un diario. Estaba fascinado por la inteligencia y la naturaleza gentil del toro, cualidades que parecían contradecir todo lo que había leído sobre el comportamiento del ganado. Monte acudía cuando lo llamaban, parecía entender órdenes simples y mostraba una sensibilidad emocional que Santiago encontraba asombrosa. El ejemplo más extraordinario del carácter único de Monte ocurrió cuando Santiago sufrió un pequeño episodio cardíaco mientras trabajaba en su jardín. Santiago se sintió mareado y se sentó pesadamente, sin saber si estaba teniendo un infarto. Monte, que había estado pastando cerca, se acercó de inmediato y se colocó junto a Santiago, brindándole una presencia cálida y estable que pareció calmar el pánico del anciano. Cuando María Santos los encontró una hora después, alertada por los inusuales bramidos de Monte que parecían diseñados para atraer la atención, descubrió a Santiago recostado contra el toro, consciente pero débil. Monte había permanecido inmóvil todo el tiempo, aparentemente entendiendo que su dueño necesitaba apoyo. Ese toro te salvó la vida, le dijo la doctora Sarachén, la médica de la sala de emergencias, a Santiago más tarde.
Tener algo estable en lo que apoyarse y mantener la calma probablemente evitó que tu condición empeorara. La historia de cómo Monte había ayudado durante la emergencia médica de Santiago se difundió rápidamente por su pequeño pueblo en Texas. Las personas que antes se burlaban del supuesto toro inútil de $1 comenzaron a verlo bajo una luz completamente diferente. La reportera local Jennifer Martínez se enteró de la historia y decidió investigar. Cuando llegó a la granja de Santiago para entrevistarlo sobre su inusual toro, esperaba una historia encantadora, aunque menor, de interés humano. Lo que encontró fue algo mucho más profundo. ¿Crees que los animales pueden percibir cuando sus dueños están en una situación médica crítica? ¿Alguna vez has tenido una mascota o compañero animal que pareciera entender tus necesidades mejor que algunas personas? Comparte tu experiencia en los comentarios. Jennifer Martínez había sido reportera ganadera del Austin Tribune durante 8 años, cubriendo todo desde rodeos hasta innovaciones agrícolas de vanguardia. Había visto miles de reses y creía entender el comportamiento bovino, pero Monte desafiaba todo lo que pensaba saber sobre toros. Señor Ramírez, dijo Jennifer mientras preparaba su equipo de cámara en el potrero de Santiago, tengo que ser honesta. Cuando escuché por primera vez sobre su toro, pensé que podría ser una historia tierna sobre un anciano y su mascota. Pero al ver cómo interactúa Monte con usted, estoy viendo algo que nunca he presenciado antes. Santiago sonrió mientras Monte se acercaba a ellos con calma, sin mostrar ninguna de las reservas típicas que los toros suelen tener con los extraños. Monte es especial, eso seguro, dijo. Pero tal vez la gente simplemente no les ha dado una oportunidad a toros como él antes. Jennifer había planeado pasar una hora recopilando imágenes para una nota ligera del fin de semana. En cambio, se encontró documentando comportamientos que contradecían directamente el entendimiento establecido sobre la psicología del ganado. Monte demostraba habilidades para resolver problemas, inteligencia emocional y un nivel de vínculo humano-animal que Jennifer solo había visto en mascotas domesticadas. Mire esto, dijo Santiago, caminando hacia el otro extremo del potrero. Monte, ven aquí, chico. El toro dejó de pastar de inmediato y caminó directamente hacia Santiago, demostrando una clase de respuesta más común en perros que en ganado. Pero lo que más impresionó a Jennifer fue la gentileza de Monte, especialmente alrededor de las visibles limitaciones físicas de Santiago. El toro se movía lentamente y con cuidado, como si entendiera instintivamente que su anciano dueño no podía moverse tan rápido como un hombre más joven. Jennifer pasó 3 horas en la granja, realizando su entrevista y filmando el comportamiento de Monte. Lo que capturó en vídeo pronto transformaría sus vidas de maneras que ninguno de ellos podría haber predicho. Señor Ramírez, dijo Jennifer mientras guardaba su equipo, creo que su historia es más grande que una nota local. ¿Le molestaría si la comparto con algunos colegas que se especializan en comportamiento animal? Santiago aceptó, esperando que pudiera ayudar a otros a reconocer que toros gentiles como Monte merecían algo mejor de lo que normalmente les ofrecía la industria. La primera llamada de Jennifer fue a la doctora Alejandra Foster, una renombrada especialista en comportamiento animal de la Universidad Texas a Versailles, conocida por sus décadas de trabajo estudiando la inteligencia del ganado y sus estructuras sociales. La doctora Foster había publicado numerosos artículos desafiando la visión tradicional del ganado como criaturas simples e impulsadas por el instinto. Alejandra, necesitas ver esta grabación, le dijo Jennifer cuando la contactó. He encontrado un toro que muestra un comportamiento que nunca antes había visto. La doctora Foster aceptó revisar el vídeo, esperando ver un vínculo humano-animal típico, probablemente mal interpretado por alguien sin formación formal. Pero lo que vio la hizo cancelar inmediatamente sus citas de la tarde y conducir las 2 horas hasta la granja de Santiago. Señor Ramírez, dijo la doctora Foster después de pasar un día completo observando a Monte, necesito su permiso para realizar estudios de comportamiento formales con su toro. Lo que estoy presenciando aquí podría cambiar nuestra comprensión de la inteligencia bovina. Santiago estuvo más que feliz de cooperar, especialmente después de que la doctora Foster le explicó que la investigación podría ayudar a evitar que otros toros mansos enfrentaran el mismo destino que Monte había escapado por poco. Durante las semanas siguientes, la doctora Foster llevó a cabo una serie de pruebas que revelaron las extraordinarias habilidades cognitivas de Monte. Obtuvo puntuaciones más altas en tareas de resolución de problemas que cualquier toro registrado previamente en la literatura científica. Demostró una inteligencia emocional que rivalizaba con la de los delfines y primates.
Lo más notable fue que mostró signos claros de empatía y comportamiento protector hacia los humanos, particularmente hacia Santiago. Estos resultados no tienen precedentes, dijo la doctora Foster a su equipo de investigación. Estamos observando un nivel de inteligencia bovina que desafía todo lo que creíamos saber sobre la cognición del ganado. Pero el descubrimiento más significativo llegó cuando la doctora Foster decidió investigar los antecedentes genéticos de Monte. Usando análisis de ADN, rastreó su linaje y realizó un descubrimiento que conmocionó al mundo agrícola. Monte descendía de un toro legendario llamado Gentilgiant, que había vivido en la década de 1940 y era famoso por su inusual inteligencia y temperamento tranquilo. Gentilgiant había engendrado cientos de crías, pero su línea genética había sido prácticamente eliminada de los programas de cría modernos porque los ganaderos preferían toros más agresivos. Monte representa una línea genética que casi hemos perdido, explicó la doctora Foster a Santiago. Sus ancestros fueron criados por su inteligencia y gentileza, rasgos de un valor inmenso pero que no se aprecian en la industria ganadera actual. La noticia de la investigación de la doctora Foster comenzó a difundirse por los círculos académicos, y pronto Monte se convirtió en objeto de atención internacional. Investigadores de universidades de todo el mundo solicitaron permiso para estudiarlo, y expertos en comportamiento animal volaron a Texas para observar a este toro extraordinario. La atención mediática trajo visitantes inesperados a la pequeña granja de Santiago. Representantes de grandes operaciones ganaderas, incluido Big Bill Morrison del rancho Riverside, llegaron con la esperanza de comprar a Monte o adquirir derechos de cría. Las ofertas eran asombrosas, algunas alcanzando cientos de miles de dólares. Señor Ramírez, dijo Big Bill durante su visita, con la voz cargada de una ira apenas contenida por haberse perdido un animal tan valioso, le ofrezco =inversa $500,000 por ese toro ahora mismo. Santiago miró a Monte, que pastaba tranquilamente cerca, y luego volvió a mirar a Big Bill. Señor Morrison, con todo respeto, Monte no está en venta. No es ganado para mí. Es familia. El rechazo de una suma tan enorme desconcertó a muchas personas. Pero los vecinos de Santiago lo entendieron. Habían visto el vínculo entre el anciano y su toro manso, y sabían que algunas cosas valen más que el dinero. La investigación de la doctora Foster culminó en un artículo revolucionario titulado Inteligencia emocional en bovinos, un estudio de casos sobre la preservación genética. El artículo, publicado en el Journal of Animal Behavior documentaba las habilidades extraordinarias de Monte y abogaba por un cambio fundamental en la forma en que la industria ganadera evaluaba el ganado reproductor. Hemos estado seleccionando los rasgos equivocados, concluyó la doctora Foster en su artículo. La inteligencia, la empatía y la gentileza no son debilidades. Son fortalezas que hemos eliminado sistemáticamente de nuestros rebaños. Monte representa lo que hemos perdido, y lo que podríamos recuperar. La publicación de la investigación de la doctora Foster causó sensación en los círculos agrícolas. Ganaderos de todo el mundo comenzaron a reevaluar sus programas de cría, buscando toros que habían sido ignorados por no encajar en los estereotipos agresivos tradicionales. Pero quizás la respuesta más significativa vino de una fuente inesperada, los niños. Las escuelas comenzaron a llevar estudiantes a visitar la granja de Santiago para conocer a Monte y aprender sobre la inteligencia y la bondad animal. Monte parecía entender su papel como educador, permaneciendo tranquilo y gentil incluso con los visitantes más jóvenes. Les está enseñando que ser diferente no significa ser menos valioso, observó Santiago mientras veía a un grupo de estudiantes de primaria acariciar cuidadosamente la enorme cabeza de Monte. Quizás esa sea la lección más importante de todas. ¿Crees que hemos estado juzgando a los animales, y tal vez a las personas, con estándares equivocados? ¿Alguna vez has visto a alguien o algo ser descartado como inútil y luego resultar ser extraordinario? Comparte tus pensamientos en los comentarios. En los 6 meses posteriores a la publicación del artículo de la doctora Foster, Monte había iniciado inadvertidamente lo que los periodistas agrícolas llamaron la revolución de la gentileza . Ganaderos de todo el mundo comenzaron a buscar toros con el temperamento calmado y la inteligencia de Monte, desafiando décadas de ortodoxia en la industria sobre lo que hacía valioso a un animal de cría. La transformación fue más dramática en Lone Star Livestock Exchange la misma casa de subastas donde Monte se había vendido por $1. El subastador Tommy Walsh, que había quedado avergonzado por esa histórica oferta mínima, ahora se encontraba recibiendo llamadas de ganaderos buscando específicamente toros gentiles e inteligentes.
Es la cosa más loca que he visto, dijo Tommy a los reporteros. Hace 6 meses, nadie quería un toro calmado. Ahora son el producto más cotizado en el negocio ganadero. Tengo compradores volando desde todo el mundo buscando parientes de monte. Jaque Martínez, el capataz que había intentado con tanto empeño encontrarle un buen hogar a Monte, fue reivindicado de formas que nunca había imaginado. Big Bill Morrison, enfrentado a una caída en la demanda de sus toros agresivos y un aumento vertiginoso del interés por animales más dóciles, se vio obligado a replantearse completamente su programa de cría. Jaque, dijo Big Bill durante una tensa reunión en su oficina, necesito que rastrees todos los toros que vendimos por ser demasiado mansos. Los quiero de vuelta. Señor, respondió Jaque con una satisfacción apenas contenida, la mayoría de esos toros se vendieron para el matadero o terminaron en pequeñas granjas. Encontrarlos no será fácil, y comprarlos de vuelta va a costar una fortuna. El imperio de Big Bill, construido sobre la producción de toros agresivos, se volvió repentinamente obsoleto. Ganaderos que antes pagaban precios premium por toros del rancho Riverside ahora exigían animales con las características de Monte. La ironía no pasó desapercibida en la industria. El toro que casi había destruido la reputación de Big Bill era ahora el modelo del éxito. Santiago Ramírez se encontró en el centro de esta revolución agrícola, aunque nunca buscó la atención. Reporteros, investigadores y compradores de ganado peregrinaban a su pequeña granja para ver a Monte y aprender sobre el nuevo paradigma en la cría de ganado. Sigo diciéndole a la gente que Monte no es único porque sea mágico, explicó Santiago a un grupo de ganaderos visitantes. Es único porque se le dio la oportunidad de demostrar lo que podía hacer. ¿Cuántos otros montes hay por ahí siendo ignorados porque no encajan en el molde antiguo? La investigación de la doctora Foster se había expandido mucho más allá del estudio exclusivo de Monte. Había establecido el Proyecto Genética de la Gentileza *, un esfuerzo nacional para identificar y preservar líneas de ganado que portaran rasgos de inteligencia y mansedumbre. El proyecto fue financiado por una coalición de ganaderos progresistas que habían reconocido el valor de las características de Monte. Estimamos que en los últimos 50 años, hemos eliminado aproximadamente el 80% de la diversidad genética que producía toros como Monte, explicó la doctora Foster en una importante conferencia agrícola. Estamos en una carrera contra el tiempo para preservar estas líneas antes de que se pierdan para siempre. Las implicaciones económicas de la revolución de la gentileza fueron asombrosas. Las granjas que adoptaron la nueva filosofía de cría descubrieron que sus toros gentiles e inteligentes producían rebaños más calmados, más fáciles de manejar, con menos enfermedades relacionadas con el estrés y carne de mayor calidad. Los beneficios financieros convencieron rápidamente a los escépticos que podrían haber descartado el movimiento por sentimentalismo. Monte mismo parecía ajeno a la revolución que había iniciado. Continuaba su existencia tranquila en la granja de Santiago, sirviendo como embajador viviente de una nueva comprensión del potencial bovino. Escuelas, facultades de agricultura e instituciones de investigación llevaban regularmente grupos para observarlo, y Monte parecía disfrutar de la atención. Las visitas más conmovedoras venían de niños con necesidades especiales. Había corrido la voz en las comunidades educativas de que Monte tenía una habilidad extraordinaria para conectarse con niños que enfrentaban dificultades en las interacciones sociales tradicionales. Especialistas en autismo llevaron a sus alumnos a la granja, documentando cómo la presencia apacible de Monte ayudaba a niños que rara vez interactuaban con otros. Monte no juzga, explicó la doctora Rebecca Torres, una psicóloga infantil que llevaba regularmente a sus pacientes de visita. Él acepta a todos tal como son, y los niños lo perciben de inmediato. He visto a niños no verbales decir sus primeras palabras mientras acariciaban a Monte. Santiago había establecido la Fundación Monte, utilizando donaciones de los visitantes para ofrecer becas a estudiantes de agricultura que estudiaban prácticas de cultivo humanitarias. La fundación también financiaba investigaciones sobre la inteligencia animal y apoyaba a pequeños agricultores que querían hacer la transición hacia programas de crianza gentil. La atención internacional trajo algunos desafíos inesperados. Activistas por los derechos de los animales, inicialmente solidarios con la historia de Monte, comenzaron a exigir que fuera trasladado a un santuario en lugar de permanecer en una granja en funcionamiento. Santiago se encontró defendiendo su relación con Monte ante personas que creían que ningún ser humano debía poseer a un animal tan inteligente. Monte elige estar aquí, explicó Santiago a los manifestantes reunidos frente a su granja. Tiene 15 acres para deambular, nunca está confinado,
y puede interactuar con los visitantes o retirarse a su privacidad cuando lo desee. Esto no es propiedad, es una asociación. La controversia se intensificó cuando un grupo radical de derechos animales intentó liberar a Monte cortando su cerca e intentando cargarlo en un remolque. La reacción de Monte sorprendió a todos. Se negó a dejar la propiedad de Santiago y se volvió protector cuando los extraños intentaron forzarlo a subir. El incidente fue captado por las cámaras de seguridad y solo fortaleció el apoyo público a la relación entre Santiago y Monte. Cuando se acercaba el cuarto cumpleaños de Monte, exactamente un año después de su compra por $1, Santiago organizó una celebración que atrajo a miles de visitantes a su pequeña granja. Líderes agrícolas, investigadores y familias llegaron para rendir homenaje al toro que había cambiado toda una industria. Hace un año compré a Monte por $1 porque me dio lástima, dijo Santiago a la multitud reunida en su pastizal. Hoy me doy cuenta de que vale más de lo que el dinero puede medir. Nos ha enseñado que la inteligencia tiene muchas formas, que la gentileza es fortaleza, y que a veces lo más valioso es aquello que otros desechan. Big Bill Morrison asistió a la celebración, un hombre humilde que había aprendido duras lecciones sobre el precio de la arrogancia. Se acercó a Santiago en privado, llevando un sobre. Señor Ramírez, dijo Big Bill, le debo una disculpa, y también le debo algo a Monte. Le entregó el sobre a Santiago. Es la escritura de las 100 acres contiguas a su granja. Quiero que Monte tenga más espacio para deambular, y quiero financiar la expansión de su fundación. Santiago abrió el sobre, atónito por el gesto. Señor Morrison, esto es increíblemente generoso, ¿pero por qué? Big Bill miró a Monte, que aceptaba pacíficamente las caricias de un grupo de niños. Porque ese toro me enseñó que he estado equivocado sobre todo lo que realmente importa. Es hora de comenzar a enmendar las cosas. ¿Crees que un solo individuo puede realmente cambiar toda una industria? ¿Alguna vez has visto cómo el éxito de alguien inspira a otros a reconsiderar sus creencias? Comparte tus pensamientos sobre cómo ocurre el cambio en los comentarios. 5 años después de su compra por $1, Monte se había convertido en el toro más famoso del mundo, pero más importante aún, había transformado fundamentalmente la manera en que la humanidad comprendía la relación entre inteligencia, valor y dignidad. La revolución de la gentileza que comenzó con su historia no solo cambió la industria ganadera, sino que también inspiró conversaciones más amplias sobre cómo la sociedad trata a quienes no encajan en moldes convencionales. Santiago Ramírez, ahora de 83 años, se movía más lentamente por la granja, pero seguía participando activamente en la Fundación Monte y en los proyectos de investigación en curso. Su alianza con Monte le había dado un propósito que nunca esperó en sus últimos años, y su vínculo solo se había profundizado con el tiempo. La gente me pregunta si alguna vez me arrepiento de haber gastado ese $1, solía decir Santiago a los visitantes. Les digo que fue la mejor inversión que hice, no por el dinero que Monte podría valer ahora, sino por lo que nos ha enseñado sobre ver valor donde otros ven inutilidad. La Fundación Monte se había convertido en una organización internacional con capítulos en 12 países. El programa de becas de la Fundación había enviado a cientos de estudiantes a escuelas agrícolas para estudiar prácticas de cultivo humanitarias, y sus subvenciones para investigación habían financiado estudios innovadores sobre la cognición y el bienestar animal. La doctora Alejandra Foster se había convertido en la principal experta mundial en inteligencia bovina, en gran parte gracias a su trabajo con Monte. Su investigación se había ampliado para incluir caballos, cerdos y otros animales de granja previamente subestimados por sus capacidades cognitivas. El proyecto de genética gentil había identificado y preservado con éxito docenas de líneas sanguíneas en peligro con rasgos de inteligencia y docilidad. Monte salvó algo más que su propia línea genética, explicó la doctora Foster en su último libro, el efecto Monte, redescubriendo la inteligencia animal Salvó el concepto de que la inteligencia y la gentileza son rasgos valiosos que vale la pena preservar en nuestros animales agrícolas. El impacto económico de la revolución gentil había superado todas las predicciones. Los ranchos de todo el mundo informaban que el ganado gentil e inteligente no solo era más fácil de manejar, sino que producía resultados superiores en todas las categorías medibles. Las enfermedades relacionadas con el estrés disminuyeron drásticamente, la calidad de la carne mejoró y los costos de manejo se redujeron significativamente cuando el ganado era tranquilo y cooperativo en lugar de temeroso y agresivo. Big Bill Morrison se había convertido en uno de los conversos más entusiastas del movimiento.
Riverside Ranch, antes famoso por producir los toros más agresivos de Texas, ahora era conocido por criar el ganado más gentil e inteligente del mundo. Big Bill no solo había sobrevivido a la transformación de la industria, sino que había prosperado al abrazarla por completo. Monte me enseñó que la fuerza no viene de la intimidación, reflexionó Big Bill durante una entrevista para un documental sobre la revolución gentil. La verdadera fuerza viene de la inteligencia, la adaptabilidad y la capacidad de formar conexiones significativas con otros. Los cambios más profundos, sin embargo, se veían en los niños que habían visitado a Monte a lo largo de los años. Miles de jóvenes habían aprendido sobre la empatía, la aceptación y el valor de mirar más allá de las apariencias superficiales gracias a sus interacciones con el toro gentil. La doctora Rebecca Torres había publicado una extensa investigación sobre el efecto Monte en el desarrollo infantil, documentando cómo la exposición a Monte tenía impactos positivos duraderos en el desarrollo social y emocional de los niños. Niños que habían sido descartados como con dificultades de aprendizaje o con problemas de conducta a menudo prosperaban en presencia de Monte, ganando confianza y habilidades de comunicación que se trasladaban a otras áreas de sus vidas. Monte no ve etiquetas ni limitaciones, explicó la doctora Torres. Ve a cada niño como digno de atención y respeto gentiles. Los niños perciben esta aceptación y responden creyendo en sí mismos. Instituciones educativas de todo el mundo habían implementado programas Monte basados en los principios aprendidos en la Granja de Santiago. Estos programas utilizaban animales gentiles para ayudar a los niños a desarrollar empatía, habilidades de comunicación y confianza, beneficiando particularmente a estudiantes con necesidades especiales o desafíos conductuales. Monte mismo había envejecido con gracia, permaneciendo sano y activo a pesar de su estatus de celebridad. A los 8 años, había engendrado docenas de crías a través de programas de reproducción cuidadosamente gestionados diseñados para preservar y difundir sus rasgos genéticos únicos. Sus hijos y nietos ya demostraban la misma inteligencia y gentileza que habían hecho famoso a su padre. El más significativo de los descendientes de Monte era un joven toro llamado Ope, que mostraba habilidades cognitivas aún más avanzadas que su padre. Ope había sido donado al nuevo Centro Nacional de Inteligencia Animal, una instalación de investigación financiada por la Fundación Monte para estudiar y preservar las líneas de sangre de animales de granja inteligentes. Ope representa el futuro, dijo la doctora Foster mientras observaba al joven toro resolver cajas de rompecabezas complejas diseñadas para probar habilidades de resolución de problemas. Monte nos mostró lo que habíamos perdido, pero Ope nos muestra lo que podemos lograr si seguimos seleccionando por inteligencia y gentileza. La salud de Santiago había comenzado a deteriorarse en los últimos meses, y pasaba más tiempo sentado en el pasto con Monte, disfrutando de la tranquila compañía que había definido su relación. Monte parecía entender la creciente fragilidad de Santiago y se había vuelto aún más protector y gentil en su presencia. Monte, dijo Santiago durante una de sus tranquilas sesiones vespertinas, necesito que sepas que me has dado los años más significativos de mi vida. Cuando te compré por ese $, pensé que te estaba salvando. Pero fuiste tú quien me salvó a mí. El impacto global de la historia de Monte había llegado mucho más allá de la agricultura. El concepto de reconocer el valor oculto en individuos pasados por alto había inspirado programas sociales, iniciativas educativas y prácticas empresariales en todo el mundo. El principio Monte, la idea de que los rechazados por la sociedad pueden ser sus mayores tesoros, se había convertido en una filosofía guía para organizaciones progresistas en múltiples industrias. Grandes corporaciones habían adoptado políticas inspiradas en Monte para la contratación y promoción, buscando específicamente a candidatos que habían sido ignorados por los métodos tradicionales de reclutamiento. Estos programas habían descubierto talentos extraordinarios entre personas que no encajaban en moldes convencionales, demostrando que las lecciones de Monte se aplicaban tanto a los recursos humanos como a la cría animal. En el 5º aniversario de la compra de Monte, Santiago organizó lo que anunció sería su última celebración. Miles de personas se reunieron en la granja expandida, que ahora abarcaba más de 200 acres, donados por Big Bill Morrison y otros simpatizantes. El evento se había convertido en una combinación de feria agrícola, conferencia científica y celebración de la inteligencia animal. Hace 5 años, nadie quería a Monte, dijo Santiago a la enorme multitud reunida en el pasto principal. Hoy ha demostrado que el valor no se determina por las primeras impresiones ni por los estándares convencionales. Nos ha mostrado que las cualidades más importantes, inteligencia, bondad, lealtad y amor, a menudo vienen en formas que no se ven como lo esperamos. Santiago hizo una pausa, acariciando la enorme cabeza de Monte mientras el toro permanecía tranquilo a su lado.
La mayor lección de Monte no es sobre la cría de ganado ni sobre la inteligencia animal. La mayor lección de Monte es sobre la importancia de darle a todos, humanos o animales, una oportunidad para demostrar de que son capaces cuando se les trata con respeto y se les brinda la oportunidad de prosperar. Mientras el sol se ponía sobre el paisaje tejano, pintando el cielo en brillantes tonos naranjas y púrpuras, Santiago se sentó en su silla favorita en el pasto con Monte acostado pacíficamente a su lado. El toro gentil que una vez valió solo $1 se había vuelto invaluable, no por su valor monetario, sino por las lecciones invaluables que había enseñado al mundo sobre reconocer el valor en los lugares más inesperados. La Fundación Monte continúa operando a nivel mundial. La revolución gentil ha transformado permanentemente la agricultura, y un sinfín de niños han aprendido sobre aceptación y valor a través de programas inspirados por un toro que alguna vez fue rechazado. El legado de Monte demuestra que, a veces, los cambios más profundos comienzan con un solo acto de compasión, como gastar $1 en una criatura en la que todos los demás habían renunciado. En un mundo que a menudo juzga el valor por la apariencia, la agresión o la conformidad, la historia de Monte sigue siendo un poderoso recordatorio de que las cualidades más preciadas, inteligencia, gentileza y la capacidad de amar, a menudo vienen en formas que la sociedad rechaza al principio. A veces, la mejor inversión que puedes hacer es creer en alguien o en algo que nadie más quiere. Gracias por creer en el poder de la compasión, por ver valor donde otros no vieron nada, y por ayudarnos a construir un mundo más amable y sabio, una vida a la vez.